gracias, estimada, se pasó, Isidora, de verdad que se pasó. Y sabe que estoy lleno de papeles que dicen aquí que grave. Así que no sé lo que voy a hacer más al futuro. Tengo una alarma, no sé. Ya, eso voy a hacer. Ok. El objetivo entonces es comprender las propiedades de la ley de Ohm en los circuitos en serie en paralelo. Ya vimos cómo se hacían los circuitos, ¿no es cierto? ¿Cuál era la simbología para hacer un circuito? Vimos la resistencia en serie, ¿no es cierto? Cómo se conectaban en serie. Y vimos las propiedades que tenía la resistencia en serie, ¿no es cierto? La primera propiedad que vimos, ¿no es cierto?, es que, la voy a escribir al final mejor. La primera propiedad de un circuito serie, ¿sí? Voy a tomar este, para hacer un recuento de la última clase, ya rapidito. La última clase hicimos harto, ¿ya? Pasamos todo el circuito serie, ¿no es cierto?, con todas sus propiedades, y además hicimos ejercicios, alcanzamos a ver varios ejercicios. Entonces, ahora rapidito, ¿no? Les voy a recordar, eso sería un circuito serie, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto antes. Sería la resistencia 1, y esta sería la resistencia 2. Ok. Lo primero es que nosotros podemos reducir este circuito a un circuito más pequeñito llamado circuito equivalente, ¿sí? Y este circuito equivalente se dibuja con una sola resistencia, y obviamente su nombre es resistencia equivalente. El voltaje corresponde al voltaje de la fuente, ¿sí? Y la intensidad de la corriente que va a pasar por aquí, como lo vimos en las propiedades anteriores de los circuitos en serie, ¿no es cierto?, es la misma, que pasa por todo el circuito, aquí también. ¿Ya? Ahí están representadas las cosas. Dijimos que lo primero, que la resistencia equivalente se podía calcular como la suma de la resistencia. Y también dijimos que la intensidad de la corriente que salía de la fuente era la misma intensidad de la corriente que pasaba por la resistencia 1 y también por la resistencia 2. Para este circuito, si hay más resistencia, entonces resistencia 3, ¿no es cierto? Aquí lo mismo, ¿ya? Resistencia 3. ¿Sí? También, ¿cierto? Dijimos que aquí caía el potencial, ¿no es cierto? Porque siempre el valor del voltaje, el voltaje del potencial, acuérdense, había una caída de potencial o de voltaje en cada una de las resistencias. ¿Por qué caída? Porque es menor siempre que el voltaje de la fuente, ya que la suma de esos dos es igual al voltaje de la fuente, ¿sí? Un voltaje 1 en la resistencia 1 y va a haber un voltaje diferente en la resistencia 2. A menos que esas dos resistencias tengan el mismo valor, ahí los dos voltajes son iguales. Esto se divide a la mitad, ¿ya? Si fueran iguales la resistencia. Y si hubiesen 3, se divide en 3, ¿sí? Serían los mismos voltajes los 3, ¿ya? Si que fueran la misma resistencia, pero por lo general tienen valores distintos a la resistencia. Así que el voltaje 1 más el voltaje 2 tiene que ser igual al voltaje de la fuente. Por eso se dice caída de potencial. Bueno, y si hay más resistencia, entonces le agregamos una resistencia más. Y eso era. Y lo otro que ocupábamos era la ley de Ohm. El voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia, usando ese triángulo que estaba ahí. Y con esa información pudimos calcular un montón de cosas, ¿ya? Hicimos este. A todo esto te informo que pude subir a, a Classroom, pude subir las diapositivas rayadas, ¿ya? Que alguien me pidió que las subiera así con rayas, y pude hacerlo, así que desde ahora adelante voy a empezar a subirlas todas clase a clase, ¿ya? Aparte de los videos, también subir
las diapositivas que están rayadas. Así que ya están hechos, están ahí, están en los videos y están también en las diapos rayadas que les subí a clase. Ya hicimos este también. Hicimos ese, así que hagamos uno, ¿ya? Hagamos uno de estos antes de pasar al circuito paralelo, rápidamente. Mire, dice, siguiente circuito muestra tres resistencias conectadas en serie, determine la resistencia equivalente, dice, la intensidad 1, 2 y 3, voltaje 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, ahí está, ¿ya? Eso es mentira, ahí no hay ninguna respuesta, ya. Así que hagámoslo nosotros, ¿sí? Entonces, a ver, veamos. No, no hay ninguna. Yo la adiviné, parece. Ya. Entonces tenemos una corriente que sale por aquí, que es la misma, ¿ya? Lo vimos en las propiedades anteriores, que acabamos de hacer aquí, que son aquellas que están allá. Las vamos a tomar para llevarlas para allá, ya, para no subirlas acá raro. Y nos vamos. A ver, ya. Mire, las preguntas de la prueba, súper conceptuales. Por eso que no, nada más que puro concepto y uno que otro calculito, ya, pero como esto, como lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Ok. Vamos entonces, y con igual todos los otros anteriores también. Dijimos que primero me piden calcular resistencia equivalente, es decir, tengo que hacer un circuito equivalente. ¿Para qué? Para poder calcular la intensidad. ¿Ya? Si no tengo la intensidad de la fuente, no voy a poder calcular los voltajes aquí en cada una de las resistencias. ¿Sí? Ok, entonces voy a reducir al circuito, es decir, aquí están los 12 volts. Es decir, eh, tenemos entonces el voltaje de la fuente, 12 volts, ¿cierto? Tenemos entonces una pura resistencia, que es la resistencia equivalente, que la vamos a calcular. Primero, para poder calcular después la intensidad de la corriente que sale de la fuente de poder, que es la misma en todo el circuito, es decir, esa y esas son las mismas. La intensidad que pasa por el resistencia 1 es igual a la 2 igual a la 3, es la misma que sale de la fuente. Calculemos la resistencia equivalente primero. La resistencia equivalente dijimos que era la suma de todas las resistencias, es decir, 2 más 1 más 3 ohm. Eso nos da una resistencia equivalente igual a qué? Igual a 5, a 6, perdón, me equivoqué, a 6 ohm. Ahí está. La acabamos de calcular, ahí está, respuesta correcta. Ya, después, la intensidad de la corriente. ¿Cómo? Por medio de nuestra ley de Ohm, que es intensidad va a ser igual a voltaje partido en resistencia, se ve ahí. Entonces, la intensidad de la corriente va a ser igual a el voltaje, ¿no es cierto? Dividido en la resistencia. El voltaje, este voltaje de ahí, y la resistencia, ¿cuál ocupo, profe, de los tres? No, la equivalente, ¿ya? Estamos buscando la intensidad que sale del circuito, ¿ya? Por lo tanto, el voltaje de la fuente, obviamente, ahí está, que serían 12 volts, y la resistencia equivalente, que la acabamos de calcular, que vale 6, es decir, la intensidad de corriente vale 2 amperes. Eso de ahí vale 2 amperes, ¿cierto? 2 amperes. Y según las propiedades, ¿no es cierto?, del circuito en serie, esta corriente es la misma que pasa por la resistencia 1, la misma que pasa por la resistencia 2 y la misma que pasa por la resistencia 3. Es decir, 2 amperes, 2 amperes, 2 amperes. Listo. Ahora vamos a los voltajes, que es lo que nos interesa aquí, individuales. El voltaje 1, el voltaje 2 y finalmente el voltaje 3. Y los vamos a calcular aquí. El voltaje 1 va a ser resistencia, perdón, sí, igual es la resistencia, pero bájate.
Bájate. Oh, perdón. El gato está arriba del teclado. Disculpe. Ya. Oh, no. Ahí sí. Ya. Ok. ¿Qué estamos? Acá. El voltaje 1. El voltaje 1, ¿no es cierto? Es intensidad, que es la misma. No le voy a poner intensidad 1 porque es la misma que I. ¿Ya? I por resistencia 1. El voltaje 2 va a ser I, o I2, que es la misma que I, por la resistencia 2. Y el voltaje 3 va a ser I, porque es la misma para las tres resistencias, por la resistencia 3. Esto es entonces intensidad 2, resistencia 1 vale 2, ahí están. Eso va a ser un voltaje de 4 volts. El voltaje 2 va a ser la intensidad que son 2 por la resistencia 2, que es 1, 2 volts. Y finalmente, esto lo puedo calcular así o deducirlo al tiro, ya que la suma de los voltajes es igual al voltaje de la fuente. Y el voltaje de la fuente es 12. Me falta un puro voltaje, esos dos suman 6. Va a tener que ser 6 volts. Veamos. Dice intensidad 2 por resistencia, que es 3. Y 2 por 3 da 6, ¿se fijan? Entonces nos quedamos con los 12 volts, ¿sí? Que es el voltaje de la fuente. Entonces el voltaje 1 vale 4 volts, el voltaje 2 vale 2 volts, y el voltaje 3 vale 6 volts. Y listo. Así son los ejercicios de esto, ¿ya? Pero la prueba también incluye preguntas conceptuales, de eso no hay que olvidarse, siempre hay que estudiar los conceptos también. Como por ejemplo, yo podría preguntar en qué tipo de circuito en serie un paralelo se cumple esto, y en cuál se cumple eso. Así que vamos entonces. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo anterior? ¿A esto que está aquí? Al parecer no. Ya, al parecer no, porque si están en silencio, entonces supongo que no. Estamos tiquita acabado. Ya. Vamos entonces con resistencia en paralelo. Si tienen alguna duda, me la hacen, ¿ya? No hay problema. Eh, a diferencia del circuito en serie, recuerden que en el circuito en serie, si una de estas resistencias se quemaba, ¿ya? Es decir, si se corta ahí el circuito, eh, las tres resistencias dejan de funcionar, por las dos restantes, perdón, esas se quemó. Así que obviamente que dejó de funcionar. Las otras dos dejan de funcionar porque ya no puede pasar la corriente. La corriente, imagínenla, es un flujo, perdón, de electrones. Y si no tienen por dónde pasar, no van a pasar. Dije, no va a haber corriente. Todo se detiene. No es que va a haber corriente hasta aquí nomás, no. No, no, no. No puede fluir. Si están todos detenidos los electrones. ¿Sí? No es que se choclen aquí y empiecen a chocar cuando lleguen ahí todos y se empiecen a juntar. No, eso no pasa. Si está abierto el circuito, nada avanza. Ningún punto. ¿Ya? Cerramos el circuito y todo el punto empieza a avanzar todo como un conjunto. ¿Ya? Así funciona la corriente. En cambio acá, este tipo de conexión es muy especial, ¿ya? Está representada aquí de forma casi real, ¿ya? Porque es un dibujo igual, digital nomás. Y esta es la representación que nosotros estamos acostumbrados a hacer, ¿cierto? Del circuito en paralelo, ¿sí? Eso es la fuente, ahí está, y esas son las dos resistencias a la ampolleta. No está incluido el interruptor aquí, porque está cerrado, es decir, ¿para qué? ¿Ya? Ahí queda, ahí está funcionando. Que esté cerrado ahí quiere decir que está funcionando, ya que la corriente sale de aquí, gracias a la energía que le proporciona la energía de la fuente de poder, ¿no es cierto? Viene por aquí, vamos a ponerle puntita a esta cosa, ¿no? Unos puntitos y vamos a cruzar un poco. Va a pasar por aquí. La corriente va a venir por aquí. ¿Ya?
cuando llegue a este punto, ese punto de ahí se llama nodo, ¿ya? Ese punto de ahí se llama nodo, que es el mismo que está ahí, ¿sí? Esos puntos de ahí se llaman nodo, ¿ya? Se va a separar en dos corrientes distintas, ¿ya? Una corriente que va a pasar por la ampolleta 1 y una corriente que va a pasar por la ampolleta 2, por la resistencia 2, ¿ya? Esa la voy a hacer de otro color mejor, ¿ya? Por dar un ejemplo, ¿ya? Solamente por dar un ejemplo. Ay, oh my God, se movió la corriente. Entonces, ahí. Ahí está la corriente 2, ¿sí? Y ahora, como se separaron dos corrientes, va a volver la corriente 1 o la corriente I. Y va a volver a la fuente, a las pilas, y va a seguir su camino de nuevo hacia allá, ¿no es cierto? Y va a seguir el circuito circulando y funcionando, ¿no es cierto? Empieza a avanzar. Ya. Eh, ok. Si lo representa eso ahí, esto mismo que hice acá, pero aquí ya como de una forma más decente, ¿no es cierto? Sería algo como esto, ¿ya? Ahí. Eso sería el voltaje de la fuente. Oye, qué esa la línea. Ahí. Ese sería el voltaje de la fuente, ¿no es cierto? Y esta sería la intensidad de la corriente. Me molesta esa línea que es ahí. Ya la corriente I, cuando llega a este punto nodal, se separan dos corrientes, en este caso los puntos azules, y eso representan electrones, ¿eh? Son electrones. En fin, cuando llega aquí se separa en dos corrientes. Una corriente I1 que va a pasar por la resistencia 1 y una corriente I2 que va a pasar por la resistencia 2. ¿Ok? Entonces, cuando la corriente I1 es distinta a la corriente I2, es lógico. ¿Cuándo son iguales? Cuando el valor de resistencia sea igual, igual que en el caso anterior, pero en el caso anterior estas intensidades eran todas iguales. En este caso, ¿sí? Las intensidades son distintas, ¿ya? Son distintas. En fin, cuando la corriente I1 se conecte con la corriente I2, a ver, las vamos a dibujar en azul para que queden concorde aquí con el dibujo. Porque después cuando estudie, se enchufa el tiro. Entonces, esta va a ser la corriente I1 en amarillo. Ah, no se ve bien la corriente I2. Aquí el negro mejor. La corriente I2. Sí, ahí está. Ok. Ya. Cuando la corriente I1 y la corriente I2 se junten, ¿no es cierto? Va a volver la corriente I. La corriente I va a volver entonces a aparecer. La corriente I. Ahí está. Entonces, a diferencia de las propiedades anteriores, si yo me fijo acá, el voltaje, mire, si este es el voltaje de la fuente, ¿no es cierto? Yo tengo conectada una, dos y tres resistencias, ¿ya? La corriente que hay en ese punto corresponde al voltaje de la fuente. Y en la misma que hay en este punto que corresponde al voltaje de la fuente. En la misma que hay en este punto que corresponde al voltaje de la fuente. En la misma que hay en este punto que corresponde al voltaje de la fuente, y son todas iguales. Es decir, todos los voltajes que hay en la resistencia son iguales, ¿ya? Es como que yo tuviera una pila, ¿ya? Ahí está la pila, ¿no es cierto?
y con un cable conecto una ampolletita, y con otro cable conecto otra ampolletita, y con otro cable conecto otra ampolletita, al mismo borne. Bornes se llaman donde uno conecta los cables, ¿ya? En la pila. Eso que está ahí es lo mismo que esto que está acá, chiquillos. ¿Ya? No, pero profe, no es lo mismo porque aquí se conecta de aquí. Es lo mismo, chiquillos. ¿Ya? Es lo mismo que conectarse directo a la pila. Es lo mismo que las 4 resistencias vayan directo a la pila. Eso significa eso que está aquí. Es lo mismo. Se cumple eso. Eh, en fin. Vamos con las propiedades ahora del circuito en paralelo, porque ya sabemos cuáles son las propiedades del circuito en serie. ¿Ya? Entonces, vamos con él. Antes de eso, voy a colocar unos diapos en blanco. Ya. Circuito entonces paralelo. Esto sería circuito serie. Para que después las comparemos, ya coloqué eso ahí. La primera propiedad del circuito paralelo es la misma del circuito serie. ¿Cuál? Voy a dibujar un circuito, voy a borrar mejor el circuito serie, para que no se confunda. Voy a dibujar el circuito paralelo primero. Ahí, resistencia 1. Tenemos resistencia 2. Y finalmente resistencia 3. Es el voltaje de la fuente, ¿no es cierto? Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. ¿Sí? También tenemos un I1, tenemos un I2 y tenemos un I3. ¿Sí? Que pasan por aquí. ¿Ya? Y obviamente sale de la fuente la corriente I y obviamente también entra por la fuente la corriente I. También cuando todas estas corrientes se juntan, vuelve la misma corriente eh, que entró a la fuente, ¿no es cierto? La misma que salió de la fuente, la misma corriente que salió de la fuente, después que se separó en tres, vuelve a juntarse todas y vuelve a la batería, ¿cierto? Vuelve a la batería. Al igual que el circuito serie, el circuito paralelo se puede reducir a una sola resistencia, que obviamente que también se llama resistencia equivalente, ¿ya? Obviamente que también se llama resistencia equivalente. Y lo primero, ¿cómo se calcula resistencia equivalente? Se tiene que sumar el inverso de la resistencia equivalente, se tiene que sumar de manera inversa. Va a ser igual a 1 partido de la resistencia 1 más 1 partido en la resistencia 2 más 1 partido en la resistencia 3. Esa es la manera de calcular la resistencia equivalente, así que, ojo, el inverso de la resistencia equivalente es igual al inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2 más el inverso de la resistencia 3. Así que una vez que yo sumo estas fracciones, tengo que después dar las vueltas para obtener la resistencia equivalente. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo de esto, ¿ya? Pero lo malo es que o sea, no es lo malo, ¿eh? Pero es que tiene problemas con fracciones. Va a tener que estudiar un poquito más de fracciones porque hay que sumar fracciones. Pero que sumar fracciones no es nada. Menos para jóvenes de cuarto medio, ¿no es cierto? Obviamente que no. 2. La intensidad de la corriente que sale de la fuente es igual a la intensidad de la corriente
que pasa por la resistencia 1 más la intensidad de la corriente que pasa por la resistencia 2 más la intensidad de la corriente que pasa por la resistencia 3. Es decir, ninguna de estas tres puede ser mayor a la intensidad que sale de la fuente, po, ya que la suma de las tres corresponde al total de estas. ¿Sí? La intensidad que sale de aquí es igual al, digamos, a la suma de todas las intensidades. Y tres, y último, el voltaje de la fuente, lo dijimos aquí, en esa conexión que está ahí, ¿sí? Va a ser igual a qué? Al voltaje que hay en la resistencia 1, igual al voltaje que hay en la resistencia 2, igual al voltaje que hay en la resistencia 3, etcétera, etcétera. ¿Sí? Oye, exagerado, amigo, es igualdad. En fin, son todos los voltajes iguales al de la fuente. Ya, eso por una parte. Ahora voy a hacer la comparación entre las dos. Mire. Vamos a hacer un ejercicio de circuito paralelo. Denme un segundo. Entonces tenemos ahí, vamos a efecto. Vamos a tomar esta diapo, o sea, este dibujo, y lo vamos a llevar. Ahí está el circuito paralelo y vamos a comparar con el circuito serie rápidamente. Este era las propiedades del circuito, entonces, en serie, ¿cierto? Lo único en común que tenían es que ambos se pueden reducir a un circuito con una resistencia equivalente. ¿Ya? Es lo único. La resistencia equivalente en el paralelo no se suman directamente todos, como en el serie, sino que se suman los inversos y después el resultado de esa suma fracción se invierte. Vamos a dar un ejemplo de eso. La segunda diferencia es que en el circuito en serie, las intensidades eran todas las mismas. Acá las intensidades son todas distintas. No mayor a la intensidad de la fuente, obviamente. La tercera y última diferencia es que el voltaje de la fuente en el circuito serie era igual a la suma de todos los voltajes, en cambio en el circuito paralelo son todos iguales. ¿Ya? Son todos los voltajes iguales. En fin, eso es hasta acá. Vamos a hacer un ejercicio entonces, o varios, de circuito paralelo, pero antes, preguntarle si tienen alguna duda, estimadas. ¿Alguien tiene alguna No, duda? ¿No? ¿Alguien más? ¿Estamos tiki-taka entonces, palabra? Estamos tiki-taka. Ya, ok. Vamos entonces con un ejercicio de esto para que quede más claro. Ahí está, se muestra, digamos, conexiones en paralelo, ¿ya? Ejemplo. Vamos a hacer al tiro este ejercicio que está aquí, ¿ya? Mire, aquí nos dan el valor de cada una de las resistencias, ¿no es cierto? Nos dan el valor del voltaje de la fuente, ¿sí? Y ahora quiero saber cuál es la intensidad de la corriente que sale por aquí, cuál es la intensidad 1, que pasa por la resistencia 1, cuál es la intensidad 2, que pasa por la resistencia 2, y cuál es la intensidad 3, que pasa por la resistencia 3, ¿ya? Esa sería como la pregunta. Aquí no hay ninguna pregunta, pero esa sería como la pregunta. Entonces, para responder esto y tengamos más espacio, voy a checar esto un poquito. Ah,
usted, Margot? Bueno, vámonos entonces. Ya, vamos con el ejemplo. Vamos a checar porque alguien puede decir que por ahí no pasa la corriente. Ahí. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Vamos entonces con a responder, ¿no es cierto? ¿Cuál es I? ¿Cuál es I1? ¿Cuál es I2? ¿Y cuál es I3? Preste mucha, pero mucha atención aquí, ¿ya? Ok. Primero, tenemos que calcular o reducir el circuito a un circuito equivalente con una sola resistencia llamada resistencia equivalente. ¿Sí? Cada vez dibujo peor la resistencia. Dice que es como, no sé, un chorizo. En fin, ahí está el voltaje de la fuente, ¿no es cierto? Y ahí está la intensidad I. ¿Para qué voy a hacer esto? Para que una vez que calcule la resistencia equivalente, obtenga la intensidad de la corriente. ¿Sí? Yo no la puedo calcular si no antes reduzco el circuito. ¿Sí? Entonces, dijimos que la resistencia equivalente iba a ser igual a la... Perdón, dijimos lo siguiente, no dijimos eso. Dijimos que 1 partido de la resistencia equivalente era igual a 1 partido de la resistencia 1 más 1 partido de la resistencia 2 más 1 partido de la resistencia 3. Entonces, reemplazamos los valores acá y decimos que 1 partido de la resistencia equivalente, o mejor dicho, sigo aquí, ¿ya? Para no seguir para abajo. 1 partido de la resistencia 1 vale 60 ohms, 1 partido en 60, más 1 partido de la resistencia 2, que serían 20 ohms, más 1 partido de la resistencia 3, que serían 10 ohms. Para sumar fracciones que tienen distintos denominador, busco el mínimo común denominador, ¿cierto? Y el mínimo común denominador aquí es 60. No voy a enseñar cómo, pero usted tiene que buscar múltiplos. El primer múltiplo que llegue, el mínimo común múltiplo tiene que buscar. El mínimo común múltiplo. Mire, los múltiplos de 60 son 60 por 1, 60 y 60 por 2, 120. Hay más. 60 por 3, 60 por 4. Los múltiplos de 20 son 20 por 1, 20, 20 por 2, 40 y 20 por 3, 60. Entonces, y hay más profesivos, por 4, por 5, por 6. Los múltiplos de 10 son 10 por 1, 10, 10 por 2, 20, 10 por 3, 30, 10 por 4, 40, 10 por 5, 50 y 10 por 6, 60. Fíjese. ¿Y hay más múltiplos de 10? Sí, hay más. Hay n, puede multiplicar por cualquier número entero y va a tener los múltiplos, ¿cierto? Desde el 1 adelante. Pues si yo me fijo acá, el mínimo como un múltiplo de los 3 es este que está aquí. ¿Lo dije? Es el 60. Por eso que así es. Ya, esto es una manera gráfica para enseñar a los niños de básica, ¿sí? Pero hay otras técnicas más avanzadas para buscar con unas tablas que son así horizontales, ¿ya? Pero esto es física, así que una calculadora estamos listos, ¿ya? En fin. Y arriba sumamos los exponentes, pues. Perdón. Después decimos el 60 de 61 y 1 por 1, más. Dejamos ese signo ahí. El 20 de 63, es decir, fíjese, 1, 2, 3 y 3 por 1, 3. Después 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 1, 6. ¿Se fijan? Y así sucesivamente. Aquí fue por 1, 1 por 1, 1. Aquí fue por 3, 3 por 1, 3.
Y aquí fue por 5 veces, perdón, por 6 veces, es decir, 6 por 1, 6. Y es lo mismo que decir 60 dividido en 60, 1. 1 por 1, 1. 20 dividido en 60, 3. 3 por 1, 3. Y lo mismo que decir 10 dividido en 60, 60, perdón, 6. Y 6 por 1, 6. Y se acabó. Ahora sumamos, sería 9 sesentavos. ¿Ya? Entonces, vuelvo acá. 1 partido de resistencia equivalente en 9 sesentavos. Pero, profe, podemos simplificar. Pero todavía no, pues, espérese un poquito. Ahora lo que tengo que hacer es dar vuelta a esto. Aplicar el inverso. ¿Ya? Profe, son 10. ¿Ah? Profe, son Ah, 10. sí, son 10, perdón. Gracias, muy amable, ¿ah? Que usted sabe que su pobre profesor ya está viejito y se confunde, ¿ya? En fin, 10. Muy bien, estimada. Gracias por estar atenta. 10 y 60, ¿sí? Ahí quedamos, ¿no es cierto? Partimos de aquí y quedamos acá, ¿sí? Ese lo hice para los que quisieran saber por qué pasa eso, ¿ya? Porque hay que hacer esas operaciones cuando uno suma fracciones. En fin, ya. Y ahora lo que hacemos es despejar la resistencia equivalente. Uno puede decir, ya multiplico ese por ese, ese por ese, después paso dividiendo el 10. No, délo vuelta al tiro, de vuelta a eso. Si usted da vuelta a eso, le va a quedar lo siguiente, le va a quedar resistencia equivalente partido en 1 igual a 60 partido en 10. ¿Sí? Y resistencia equivalente partido en 1 es lo mismo que la resistencia equivalente. Y 60 partido en 10 es lo mismo que 6. 6 ohms. Entonces la resistencia equivalente es 6 ohms. ¿Ok? Ahora, vamos a calcular la intensidad I, como con nuestro típico ley de Ohm. Entonces, la intensidad es voltaje partido en resistencia. Vamos a calcular aquí. La intensidad es voltaje partido en resistencia. Por lo tanto, vamos a tener un voltaje de la fuente 60, resistencia equivalente 6, intensidad de la corriente 10 amperes. Eso vale 10 amperes. ¿Cómo calculo la intensidad de la corriente que circula por resistencia 1? Lo mismo, ley de Ohm. Tendríamos, ¿cierto? Voltaje partido en resistencia 1. Aquí tendríamos voltaje partido en resistencia 2. Y acá tendríamos voltaje partido en resistencia 3. ¿Por qué no se pone I1, B1, ni B2, ni B3? Porque son los mismos voltajes. ¿Ya? Entonces calculo voltaje de la fuente 60, partido en resistencia 1 que es 60, intensidad entonces 1 ampere. Acá, voltaje 60, resistencia 2, 20, es decir, 3 amperes. Y aquí tenemos voltaje 60, resistencia 2 vale 10, es decir, 6 amperes. Fíjese, mire, qué raro, ¿eh? Esa suma también da 10. Igual que esa suma de ahí. Y esos coinciden con esos voltajes, mire. Oh, Margot, todo calza. Le puede dar una vuelta a esto y se va a dar cuenta de algo muy interesante. En fin, eso como curiosidad, para que lo vean. Ahí está entonces todo esto. ¿Ok? Y según la propiedad de la ley del circuito en paralelo, ¿no es cierto? Según las propiedades, ¿qué nos dicen? Que tiene que coincidir para comprobar que la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3 tiene que ser igual al voltaje, perdón, a la intensidad de la fuente. 1 más 3 más 6, 9. Ah, no, 1 más 3 más 6, 10. Ahí está. Ok, chiquillos. ¿Alguna duda? Se nos queda un solo minutito. ¿Algún descargo? Esto es muy difícil, es muy fácil. ¿Ah? ¿Qué piensan de esto? ¿Tienen alguna duda? No. No, nadie tiene ninguna duda. Miss. Estamos tiki-taka entonces. Ya, estamos. Queridos y estimados estudiantes, vamos a quedar hasta acá. Cualquier duda que tengan, cualquiera,
me pueden escribir a mi correo. ¿Cuál es mi correo? El mismo que les mando las clases. ¿Ya? Si entró a esta clase es porque abrió el correo que le envié y pichó el link. ¿Sí? Entonces todos tienen mi correo. Todos los que están acá. Bueno. Cualquier duda, consulta o insulto me la manda por correo. ¿Ya? Yo le voy a responder a la brevedad. ¿Ya? Apenas pueda. Muchas gracias por la asistencia. En fin. Nos vemos, chiquillos, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chaito, Pía, gracias. Gracias, profe. Gracias, Alice.